Para comprender quién fue Edipo, es necesario comenzar mucho antes de Edipo, porque Edipo no es su origen, es una consecuencia. Y esta es quizás la primera clave de lectura. Hay vidas que no comienzan en sí mismas, sino en aquello que las precede. Antes de Edipo, incluso antes de su nacimiento, ya hay una historia en marcha, una historia marcada por el destino, por la transgresión y por una herencia que no se elige. Y todo esto se remonta a la fundación de Tebas de la mano de Cadmo. Pero la ciudad que conocemos, la Tebas trágica, es una segunda fundación que eventualmente termina absorbiendo la primera, fundada por Ógigo. Esto no es un simple dato histórico mítico, es ya un indicio. Tebas nace sobre otra Tebas, sobre una superposición, sobre una continuidad que borra, pero no elimina. Y esto es importante porque desde el inicio hay capas, y Edipo será una de esas capas. Cadmo llega a Tebas no por ambición, sino por pérdida. Busca a su hermana Europa, raptada por Zeus. Consulta al oráculo de Delfos, y el oráculo le ordena algo desconcertante, que no la busque más, que siga una vaca marcada con una señal lunar, y que funde una ciudad donde ésta caiga muerta. Cadmo obedece, y aquí aparece una de las ironías más profundas del mito. La vaca que sigue es su propia hermana transformada. Es decir, Tebas nace sobre una pérdida no reconocida, sobre una ignorancia fundamental, y esto es clave, porque Edipo también vivirá en la ignorancia de su origen. La estructura ya está ahí. Cuando la vaca cae, Cadmo se dispone a fundar la ciudad, pero antes ocurre algo decisivo. Sus hombres van a beber agua y son devorados por un dragón. Cadmo lo mata, pero ese dragón era hijo de Ares, y desde ese momento la violencia entra en la genealogía tebana, no como accidente, sino como origen. Atenea le ordena sembrar los dientes del dragón y guarda otros para ella, estableciéndose en este punto un vínculo con el mito de Medea y Jasón. De la tierra nacen los espartos, guerreros, hombres nacidos de la muerte. La ciudad queda fundada sobre tres elementos: la pérdida, la violencia y la guerra. Cadmo se casa con Armonía, hija de la guerra y del amor, pero también de la infidelidad, porque Afrodita está casada con Hefesto. Desde el origen entonces, Armonía no es equilibrio puro, es equilibrio tensado, equilibrio nacido de la ruptura. En su boda, Hefesto le entrega un collar maldito y Ares un vestido maldito. El don ya es castigo, la herencia está corrompida. De esta unión nacen figuras clave. Agave, que asesinará a su hijo Penteo en estado de frenesí. Sémele, madre de Dionisio. Ino, vinculada al mito de Odiseo, al igual que al de Frixo y el vellocino de oro, y por ende al de Medea. Aquí se puede notar algo importante. El mito no está aislado, se conecta con Medea, con Odiseo, con lo cual cabe hablarse perfectamente de la unidad de los mitos. Nada está separado, todo dialoga. Continuando, la familia tebana comienza a acumular castigos. Acteón, transformado en siervo por Artemisa tras verla desnuda bañándose, es devorado por sus propios perros. Este es un caso de metamorfosis, la transformación entre humano y animal, en el que acontece la pérdida de identidad. Por otro lado, se encuentra a Penteo, destruido por Dionisio, primero a nivel identitario, pues le hace dejar de representar la figura de rey para devenir en travesti, a fin de poder expiar a su propia madre, quien se convierte en el vehículo de su muerte como consumación del castigo de Dionisio. Así entonces, la familia se vuelve contra sí misma, y ya podemos contar a Ares, Artemisa, Dionisio, Hefesto, cuatro fuerzas divinas operando con odio sobre una misma familia. Tras el destino luctuoso de Penteo, Cadmo y Armonía
terminan metamorfoseándose también en serpientes. Luego, en el árbol genealógico, aparece Layo. Durante su exilio se hospeda en casa de Pélope, hijo de Tántalo, el mismo Tántalo que sirvió a su hijo Pélope en un banquete a los dioses y que a raíz de ello fue castigado a una eternidad de hambre y sed, de deseo insatisfecho. En las historias más cercanas a nuestra actualidad, como las dramaturgias de Beckett, se encuentra bellamente narrado este mito en Acto sin palabras 1. La idea es sencilla, tener lo necesario y no poder alcanzarlo. Retornando a Layo, él comete entonces una falta decisiva, rapta a Crisipo, rompe el orden familiar y activa una nueva maldición, esta vez de la mano de Hera, quien interviene enviando a la Esfinge. A raíz de la duda sobre cómo liberarse de la Esfinge, Layo va a consultar el oráculo de Delfos, y allí Apolo le advierte 3 veces que no debe tener hijos. Pero en una noche de olvido o de embriaguez, Layo se une a Yocasta y conciben a Edipo. Aquí aparece un concepto importante, el miasma. Una mancha heredada no se adquiere, se nace con ella. Este concepto permite establecer un puente posterior con el cristianismo, con la idea del pecado original, que demanda la necesidad de purificación. Pero en Grecia no hay redención, hay cumplimiento. Así que Edipo nace y es rechazado. Su propia madre lo entrega para morir, pero el campesino encargado lo salva. Aquí aparece algo fundamental. La verdad no vendrá del poder central, vendrá de los márgenes. Durante su entrega al campesino, a Edipo le perforan sus pies, y de ahí su nombre, como una marca, Edipo, el de los pies hinchados. El cuerpo entonces guarda memoria identitaria, factor que será relevante en numerosas narraciones de bebés abandonados que al crecer son reconocidos por algún objeto, prenda o marca con sus orígenes nobles. Edipo crece en Corinto, adoptado, como Moisés podríamos decir en otra tradición posterior. Un niño salvado, destinado a algo mayor, pero vive en ignorancia, hasta que una duda aparece, en este caso, sobre sus verdaderos padres, de boca de un súbdito. Por ello, Edipo decide ir a consultar el oráculo de Delfos, y en lugar de hallar una respuesta a su inquietud sobre sus padres, recibe la nefasta profecía: matará a su padre y se unirá incestuosamente a su madre. Huye. Y aquí se conectan 2 temas de inmensa relevancia: destino y azar. Edipo cree elegir, pero ya está determinado. En un cruce de caminos, símbolo profundamente griego de la dualidad frente a las decisiones y con ello del destino y el azar, Edipo mata a Layo, sin saber que era su padre. Continúa su camino, llega a Tebas y enfrenta a la Esfinge. El enigma de la Esfinge rezaba: ¿qué ser camina en 4, luego en 2 y luego en 3? Edipo responde: el hombre, siendo capaz entonces de reconocer la temporalidad humana, pero incapaz de reconocerse a sí mismo. Y aquí está la tragedia: sabe lo universal, ignora lo particular. La Esfinge es derrotada. Según versiones, como recoge Pausanias en Descripción de Grecia, la Esfinge podía ser un monstruo, una mujer pirata, o incluso una hija de Layo que con su enigma buscaba que solamente el heredero legítimo llegara al trono sucediendo a su padre. Pero todo esto son versiones de quién era la Esfinge, y no importan tanto como su función: interrogar, separar al que sabe del que no. Edipo responde y recibe el trono, pero debe casarse con la reina. Aquí la mujer no es un botín de guerra, sino el ser que legitima el poder. Esto se puede ver en múltiples relatos, desde Odiseo con Penélope, abandonando la inmortalidad con Calipso para volver a Ítaca y reinar, hasta representaciones contemporáneas en el cine animado como Shrek. El poder necesita legitimación. Se casa con Yocasta,
sin saber que era su madre biológica, y cumple la profecía. Tienen 4 hijos, a saber, Polinices y Eteocles, los 2 hombres, Antígona e Ismene, las 2 mujeres. Y la maldición entonces continúa para el tercer ciclo que abarca la maldición de Apolo por desobedecer su triple advertencia, Layo. Edipo gobierna tranquilo, feliz, durante años, pero llega la peste, campos estériles, mujeres infértiles, la ciudad enferma. Lo curioso es que no es simplemente biología, es ética, un miasma colectivo. Ante las súplicas del pueblo, Edipo se presenta como padre, los llama hijos. Como en otras tradiciones, incluso religiosas, el líder es una figura paternal. Edipo envía a Creonte a consultar el oráculo de Delfos. El oráculo le dice que existe un culpable de asesinar al anterior rey y que debe ser castigado. Edipo, tras escucharlo, promete hallarlo y comienza a investigar con la lógica del detective. Busca evidencias, testigos. Edipo se convierte en un protocientífico y su historia, dicho sea de paso, sirve de ancestro de los relatos policíacos como los escritos de Sir Arthur Conan Doyle. Pero el investigador es culpable y ello es algo que Tiresias ve sin ver, mientras que Edipo, al contrario, al confrontarlo, no puede comprender, no ve pese a que puede ver. Y esto invierte la lógica, pues el invidente es vidente de la realidad y el vidente es ciego frente a la misma, de manera que la verdadera visión no es física en este caso. Edipo eventualmente cae en paranoia, sospecha de Creonte y de una conspiración con Tiresias, pero Creonte responde con una gran reflexión que permite entender que el poder no es libertad, porque quien ostenta la cima del poder debe hacer cosas que vayan incluso contra sus principios. De ahí que es mejor ser un segundo al mando que el principal, sobre quien también recaen los odios. Como parte de su defensa, Creonte valida un principio fundamental en el derecho, y es la prueba como objeto de condena, de manera que sin pruebas no puede ser sancionado por Edipo. Por ello y más, el poder es una carga, algo indeseable para Creonte. Tras mucho trasegar, en un margen corto de tiempo, la verdad llega desde un pastor, desde lo marginal, y todo converge, y Edipo descubre su verdad, una que Yocasta descubrió antes, y por ello lo invitaba a no indagar más, a guardar silencio. Pero ante la negativa de Edipo, es ella quien decide retirarse en silencio, y el silencio femenino es un silencio cargado, es un silencio de muerte. Edipo la busca por el palacio, mientras lo hace pide una espada, pero no la usa. Cuando la encuentra, ella está ahorcada sobre la cama, donde todo inició, la concepción de Edipo con Layo y luego la de sus 4 hijos con Edipo. El lecho nupcial, entonces, como símbolo total. Por otro lado está la horca, que si bien en la Odisea fue un castigo indigno, aquí fue decisión de nobleza. Este final de Yocasta también permite pensar en el cuidado del cuerpo, la preservación del rostro y el acto femenino indirecto de expresar la muerte, como Medea con el veneno. Edipo llega tarde y entonces se autoflagela los ojos. El que veía sin comprender deja de ver y comprende. Cumple su palabra, se castiga, se exilia, no huye, carga con su culpa. Obra con justicia aún pudiendo elegir no aplicarla, dejando un dilema ético respecto a sí. ¿Somos justos porque nos ven? ¿Porque tememos el castigo? Y por ende, si no nos ven o no hay castigo, somos injustos, como sucede con tantos que en lo individual no actúan, pero en la masa que los camufla, sí. Edipo
ya no necesita mirada externa, se ha juzgado y algo más. Para los griegos del período clásico, el alma trasciende. Edipo, ciego en vida, será ciego en el más allá. La marca continúa, no hay ruptura, hay continuidad del ser. Y así Edipo deja de ser personaje, se convierte en símbolo del hombre que busca saber, conocer sus orígenes y paga el precio por hacerlo. Siendo entonces la verdad una fuente de la que al beber primero llega el tormento y después la tranquilidad, la libertad.